yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. En este momento, con mucha reverencia, todos los que me puedan acompañar a la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5 dice de la siguiente manera: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Y con estas hermosas palabras en mente, me es un placer y un privilegio presentar en esta hora a aquella persona que ha de estar llevando el seminario a cabo, el cual tuvo su inicio el sábado pasado a las 4:30 de la tarde, y es al doctor y pastor Ramón Araujo. Queremos que él pase por acá para que entonces pueda hacer exposición de la palabra. Así que el Señor le bendiga y que el Señor nos pueda hablar en esta hora rica y abundantemente. Buenas noches a todos. El sábado pasado a las 4:30 comenzamos con este programa. Creo que los que asistieron fueron beneficiados. Especialmente yo, por haber asistido, fui muy beneficiado también. Y lo que haríamos en esta noche es hacer un repaso breve de algunas de las cosas que se tocaron allí para que podamos entonces emprender y con una buena hilación el programa que ya habíamos detenido en la semana pasada. El título de este programa es la ética del siervo útil. La palabra ética tiene que ver con lo moral, con la conducta, con el procedimiento moral, con el trato humano de los hombres. Hasta cierto punto, muchas veces se trata de relacionar el elemento de la ética con la religión. De hecho, nosotros tenemos una clase que se llama Ética Cristiana, que tiene que ver también con la moral cristiana, el procedimiento y la relación de nosotros con los elementos que tenemos que enfrentarnos en nuestra relación diaria o en nuestra relación con los demás. El tema está dividido en tres partes. La primera parte tenía que ver con el compromiso del siervo útil con Dios. La segunda parte era el compromiso del siervo útil con la iglesia. Y entonces en esta noche nosotros vamos a tratar de embarcarnos en esa última parte. Había una vez una madre que tenía 3 hijos y los mandó a trabajar, y ellos entraron a una empresa a trabajar ganando lo mismo y haciendo el mismo trabajo. Bueno, como era natural, todo el mundo iba a recibir el mismo salario. Pero dentro de poco hubo una gradación en términos del salario. Y uno ganaba más que el segundo y el tercero ganaba más que los 2 anteriores. Y la madre, un poco inquietada por esta conducta, este tipo de comportamiento de parte del dueño de la empresa, fue un día a preguntar por qué sus hijos, que trabajaban en la misma esfera, que habían llegado el mismo día, tenían un salario diferente. En ese momento, el gerente recibió una llamada diciendo que en el puerto había llegado una carga de mercancías, de artículos para esa empresa. Así que él no le respondió nada a la señora y llamó al que ganaba menos dinero, al que le estaban pagando un poquito menos, y le dijo: tengo un cargamento que no sé de lo que es, ahora mismo me acaban de llamar, vaya a ver qué es. Así que él fue inmediatamente, vio lo que había, se dio cuenta que la mercancía iba precisamente para él, para la empresa,
Y volvió inmediatamente y le dijo a su jefe, sí, llegó un cargamento de artículos de esta empresa, nosotros distribuimos generalmente, tiene este tipo hay este tipo de cantidad de bultos para nosotros. Ya está bien, sí está bien. Así que saliendo del despacho este primero, llamó al segundo que ganaba un poquito más y le dijo, mira, llegó un cargamento de mercancía, vete a ver qué es lo que hay ahí en el puerto. Y aquel fue y vio, sí, que había unos cuantos fardos con mercancías, artículos de lo que vende la empresa. Se dio cuenta de la cantidad de fardos que había, el peso que tenían, los valores. Escogió lo que se llama la carta de ruta que esto tenía, lo tomó en sus manos y se llevó inmediatamente una muestra de lo que habían conseguido allí en ese negocio que acababa de llegar. Y se lo pasó inmediatamente al gerente del trabajo allí. Despidiéndose llamó al tercero que ganaba un poquito más, o un poco más. Y le dijo, llegó una carga de artículos para mí ahí en el puerto, vaya a ver qué es lo que hay. Así que inmediatamente fue, vio los artículos, vio la cantidad de fardos que había, la diferencia que había en un fardo con relación a otro en términos del material que había, en uno había una cosa, en otro había otra cosa. Analizó bien con la empresa que estaba allí. Las leyes arancelarias siempre piden que se pague algo cuando traen artículos y cosas así. Así que él llevó dinero inmediatamente por si era necesario. Así que pagó lo que había allí. Y después de haber pagado la cantidad de fardos, hizo arreglos con un camión para que ese camión pudiera llevar la mercancía a su lugar. Mientras tanto, como él sabía que la empresa donde trabajaba hacía negocios con algunas casas con relación a eso, comenzó a llamar a las casas diciendo que había llegado esa mercancía y que la estábamos sacando en ese momento. Le puso precio a la mercancía. Posiblemente llegó a vender, a entregar algunas de esas mercancías y cuando llegó a donde el jefe general le contó lo que había sucedido. Así que no era necesario decirle a la señora por qué uno ganaba más que el otro, definitivamente. Dice la palabra de Dios que somos siervos inútiles si hacemos las cosas que se nos mandan a hacer. Si usted puede hacer siempre un poquito más, entonces usted es un siervo útil. Y ese es el caso que nosotros nos presentamos. Definitivamente ese es el tema de este seminario que ya había comenzado. Esta primera parte que dice el siervo útil en su compromiso con Dios, toca brevemente algunos aspectos de la relación del hombre que trabaja para Dios con el Señor, dándose cuenta claramente que para este negocio Dios llama. Es posible que usted se ofrezca al Señor y le diga, yo quiero hacerlo. Pero si no son los planes de Dios, si usted no está en los planes de Dios para hacer eso, es mucho mejor que espere que el Señor le haga su llamado para alguna otra cosa. El siervo útil es una persona en su relación con Dios que tiene un llamado de Dios. Los pastores tienen llamados de Dios, los ancianos tienen llamados de Dios, los oficiales de la iglesia, todos son llamados por el Señor para una u otra cosa. Todos los trabajos que hacen tienen utilidad, son muy buenos, son de alta calidad y si deja de hacerlo alguna cosa va a faltar en el trabajo y progreso de la obra que se está realizando. Así que definitivamente el primer compromiso que tiene el líder delante de Dios cuando es llamado es entender que él es llamado por Dios y que él se debe al Señor, que ese compromiso es directamente con el Señor. Algunas cosas que son útiles y necesarias por encima de todas las cosas es que esa persona que ya Dios ha colocado sus ojos sobre él, es que sea una persona dedicada,
una persona que tenga presente en primer lugar su personalidad en relación con Dios, la manera en que él se lleva con los demás, que se lleva con las personas que lo rodean, porque él no está trabajando para las personas de aquí, le está trabajando para el Señor. Él es un empleado del Señor, es un servidor del Señor en beneficio precisamente de las personas y en el caso nuestro, en el caso de la iglesia propiamente dicho. Usamos un caso bien curioso la semana pasada, y yo se lo voy a relatar porque lo creo importante. Cuando Absalón huía de su padre en aquella lucha grande que él tenía para coger el reino y vio que no le iba a ir bien y salió con su mula huyendo, dice la palabra de Dios que mientras el hombre huía, está en 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 20 en adelante, huía despavorido y sabía claramente que la derrota estaba en él. Se había sido derrotado finalmente. Así que él iba corriendo y de repente va cruzando debajo de unas breñas ¿cómo se dice? De ramas. Iba a tal velocidad que al cruzar una de ellas, la rama se le metió por aquí, por el cuello, y el hombre quedó colgando, suspendido. Se iba a morir definitivamente. Así que vino alguien y le dijo a Joab, que era el jefe del ejército, mira, allí está, y ahí está, y se va a morir, lo van a matar. El hombre fue a ver cómo era la cosa, qué estaba sucediendo. Pero la advertencia que le hizo este caballero al jefe del ejército fue, acuérdate lo que dijo el rey, que no le pongan la mano al mozo, que por todo lo que ustedes puedan ver, hagan lo que sea, pero al mozo me lo dejan tranquilo. El jefe del ejército, que estaba acostumbrado a esto, dijo, ¿dónde lo pusieron? Ah, míralo, está allí, pero recuérdate, que vaya a hacerte caso. Sacó su espada y terminó con la vida de el hombre. Inmediatamente uno de los que estaban allí presentes, dándose cuenta de ese gran acontecimiento y de lo que había dicho ya el padre, le dijo, yo voy a contarle esto inmediatamente al rey. Y Joab le dijo, no, tú no vas ahora. Muy bien, aquel hombre se llamaba Ahimaas. Y le dice Ahimaas a Joab, yo voy a ir. No, tú no vas. Pues ya te dije que no vas. Así que una tercera vez le dijo, aunque no me manden, yo voy. Él parece que había participado de algunas olimpiadas y corría mucho, y corría bueno. Así que él, contando con sus piernas, sabía que iba a llegar al lugar de su destino primero que cualquiera otro. Pero había uno que se llamaba Cusi, no corría tanto, que dándole la espalda a Ahimaas le dice a Cusi, mira, vete y dile al rey lo que ha pasado. Pero ¿quién le va a ganar a Ahimaas? El hombre llegó, y cuando llegó jadeante delante del rey, el rey le dice, ¿qué ha pasado? ¿Y el mozo? Y Ahimaas le dice, yo vi un tumulto de gente y vi mucha gente ahí alrededor, pero ¿viste más? No, gente que estaban ahí alrededor y discutiendo, y el mozo, pues no tenía mensaje. Poco después está entrando Cusi, y el rey le dice a Ahimaas, ponte a un lado. Se puso a un lado y le pregunta a Cusi, Cusi, ¿qué es lo que hay? Y Cusi, en una forma bien solemne, le dice, sean todos tus enemigos como Absalón. Ahora, ya él se dio cuenta que Absalón había pasado mejor vida. Note bien claro, se mandó a una persona que tenía un mensaje, el otro corrió y no tenía mensaje. Generalmente, en estos casos, cuando el Señor llama, el Señor prospera el camino. Si el Señor no te llamó, lo más probable es que las cosas no te vayan bien. Quiero añadir una cosa que posiblemente estaría fuera de este seminario. Los hombres que son llamados por Dios para trabajar en su obra tienen éxito. Los hombres que no son llamados por Dios, y las mujeres,
que no son llamados por Dios a este negocio, o sea, que de alguna manera buscan la manera de que el prestigio, la popularidad, el reconocimiento, la posición pueda ser una motivación para esa persona. Lo más probable es que el Señor también lo use, porque este negocio no es del hombre, este es un negocio de Dios. Así es que al que pusieron, al que el Señor puso, le va a ir bien. Al que el Señor no puso, pues le va a dar un poquito más de trabajo al Señor, pero es la obra del Señor, Él es el que maneja eso. Él tiene el control de su obra en todo el sentido de la palabra. Eso es más o menos lo que reduce esa primera parte. La segunda parte era la ética del siervo útil, el compromiso que él tiene con la iglesia. Él tiene un gran compromiso y el primer compromiso es vivir una vida ejemplar. Ser una persona que tenga un tipo de conducta moral que pueda estar a prueba de cualquier tipo de prueba que nosotros podamos imaginar o que nosotros podamos pensar. Una de las cosas que nosotros destacamos allí es que la iglesia espera que ese compromiso que tiene el siervo con Dios se haga evidente en la presentación de la palabra de Dios con los medios que Dios da para él. El énfasis está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde dice el Señor que el siervo de Dios debe presentarse a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Y esa palabra, que en el griego es germenúo, quiere decir que cuando ese siervo entiende claramente que tiene un llamado de Dios para trabajar en beneficio de su iglesia, él tiene la responsabilidad de coger la palabra de Dios y estudiarla para él y estudiarla para la iglesia. Cuando dice que traza bien la palabra de verdad, aquí tenemos, allá en el colegio tenemos una clase que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica es la clase que procura que usted sepa interpretar la palabra de Dios. Y lo que Pablo le dice a Timoteo ahí es que sepas bien interpretar, o sea, no cojas un versículo y te pares en la iglesia para estar hablando alguna cosa, no, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cuando tú abras la palabra de Dios en tu cuarto, en tu taller de trabajo, estudie, ore, pregunte al texto, hable del texto, consulte. Y cuando tenga el mayor número de detalles en tus manos, entonces preséntate delante de Dios y presenta la palabra de Dios. El Espíritu Santo es responsable por ayudar al hombre en eso, pero él tiene que hacer su parte en una forma completa. La otra es que sea una persona limpia. Y esa limpieza que usa el apóstol San Pablo para hablar a Timoteo, en 2 Timoteo 2:22, dice claramente, una persona limpia es limpia por dentro y limpia por fuera, pero habla más bien de la persona limpia por fuera, que no tenga ese espíritu mercurial de querer recibir dinero o recibir beneficios o prebendas de alguna manera, que no sea una persona corrompida. Y es una palabra tan dura y tan difícil hoy en día porque la palabra corrompida uno la puede usar en muchísimas otras cosas. Pero digamos que una persona corrompida es una persona que ha perdido el sentido de lo que representa la limpieza en todo el sentido de la palabra. Hoy en día se usa mucho en términos de inmoralidad o cosas de esa naturaleza. Pero una persona corrupta lo puede ser también en el asunto del uso del dinero y en cualquier otra cosa que pueda atentar precisamente contra la moralidad de él. Una tercera, porque el tiempo se me va, es precisamente la que nosotros vamos a ver en esta noche. A ver, aquí está. La ética del siervo útil. Ahora, este tipo de siervo útil tiene un compromiso con los dirigentes de la iglesia. Pastor, si hay otro micrófono yo lo cojo porque yo no puedo ver muy bien de allí. Por lo menos me oyen aquí. ¿Y esa trabaja? ¿Seguro? ¿Me oye, no? Ok, muchas gracias. El mayor trabajo que tiene el líder es precisamente con los demás, con los liderados y con las personas que los dirigen. Generalmente en una iglesia hay varios líderes, pero hay líderes por encima de esos líderes también.
Y a esta parte de este tercer grupo es al cual nos referimos en este momento. Hay compromisos con los dirigentes de la iglesia y hay compromisos con otros dirigentes que están en una posición más alta de la iglesia, ¿no verdad? O sea, aquí me estoy dirigiendo a las personas que hacen el trabajo voluntario dentro de la iglesia. Los ancianos de iglesia, los diáconos, los dirigentes de departamentos y cosas de esa naturaleza. De alguna manera, tienen un compromiso también con alguien que está dirigiendo, que está encima de él, en el sentido de compromiso de trabajo. ¿Cuál es la posición, cuál es la responsabilidad que tiene ese siervo con sus dirigentes? Número uno, con el crecimiento de la iglesia. Es muy probable que usted, al recibir un llamado de aquí de la iglesia, porque el Señor llama, pero la iglesia elige. Así que si el Señor lo llamó y la iglesia lo eligió, aquí tiene usted un compromiso. El número uno es el crecimiento de la iglesia, el crecimiento espiritual de la iglesia por encima de todas las cosas. El ver qué se puede hacer, no trabajando solo, sino trabajando con el grupo para que la iglesia pueda alcanzar sus objetivos. Cuando usted hace ese trabajo, debe tratar de hacerlo lo mejor que usted pueda. Nadie debe hacer ese trabajo mejor que usted. El que pasó por ahí e hizo el trabajo bien, debe ser imitado por encima de todas las cosas. Su preocupación, su interés, la necesidad que usted tiene al ser llamado a ocupar una posición como esa es hacer lo mejor de lo mejor. Nadie hará el trabajo mejor que lo que usted hizo. Aunque usted sea el barredor de la iglesia, tenga en su mente clara que cuando usted acepte ese compromiso, nadie barrerá mejor esta iglesia que usted. Y la gente lo recordará con mucho placer de alguna manera, ¿no verdad? Retención de los nuevos conversos. Nosotros tenemos algunas veces problemas con los conversos que llegan a la iglesia, porque se espera que este templo y estos miembros de iglesia se constituyan en maestros de todos los nuevos que llevan aquí. Que por precepto y por ejemplo, ellos tienen que ser enseñados. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que fueran a predicar el Evangelio, a bautizar, inmediatamente le dijo, y ponerlo para que la iglesia se responsabilice de ayudarlos a crecer y a conocer. Así que definitivamente, uno de los trabajos grandes que tienen todos los dirigentes, ahí no está el anciano o el pastor, y están todos los dirigentes de la iglesia, es ser un ejemplo el uno para con el otro. De manera tal que cuando una persona viene aquí a la iglesia, no tiene para dónde coger, no ve ninguna cosa criticable o que le permita al decir, yo lo hago porque fulano de tal es una persona que tiene mucho tiempo en la iglesia y esa persona lo haga. De ninguna manera. Esa retención de nuevos conversos comienza primeramente con una vida diáfana delante de los demás y también con ese tipo de trabajo de traerlos, sacarlos, hacer la obra misionera, de ayudarlos en sus necesidades, etc. Es un punto importante. Adoración y la predicación son dos elementos importantes. Nosotros adoramos todo el tiempo. Generalmente predicamos el sábado en la iglesia, pero debemos predicar todo el tiempo. Esa predicación dice, hay un pensamiento que dice, usted debe predicar todo el tiempo y cuando no pueda, entonces hable. ¿Usted entiende esto? Predica todo el tiempo. Cuando no pueda predicar, hable. O sea, use la palabra, indicando claramente que usted es una predicación. Alguien ha dicho que el cristiano es un versículo y su estilo de vida es la interpretación del texto. De manera tal que usted está obligado aquí adentro a ser el mejor de los mejores, en todo el sentido de la palabra. Otro más. La parte del anciano de la iglesia, especialmente, él tiene el trabajo de pastorear. Aquí dijimos el sábado pasado, cuando yo comencé a trabajar en la obra, yo tenía 10 iglesias y era en un campo.
Si alguien conoce República Dominicana, yo sé que hay aquí algunos que los conocen. Mi distrito comenzaba en un lugar que se llama Piedra Blanca, unos 5 kilómetros antes de donde está la Universidad Dominicana, y terminaba en Puerto Plata, en un lugar que se llama Puesto Grande, 100 kilómetros de largo. Era un trabajito fuerte, pero el brillo y el vigor y el entusiasmo de la juventud me llevó a trabajar y a dar todo lo que tenía en aquel lugar por la gracia de Dios. Pero me llamaba mucho la atención el hecho de que yo iba a las iglesias por un fin de semana, a veces iba por 2 o 3 días dentro de la semana, y cuando yo llegaba a esas iglesias, los ancianos me guardaban: pastor, tenemos tantas personas para bautizar, tenemos tantas personas arregladas allí para el bautismo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que en cierto modo el que estaba pastoreando la iglesia era el anciano de la iglesia, eran los dirigentes de la iglesia. Y que yo, como un supervisor en cierto modo, iba allí y veía cómo están, cómo está la escuela, qué están haciendo con los conquistadores, ¿hay algún problema que yo pueda intervenir y ayudar? Sí, hay que la Junta tiene que sentarse ahora para considerar el caso de un hermano que tiene un problema. ¿Ya vieron ese hermano? Ok, no lo presenten en la Junta, deja que yo lo vea. Vamos a darle tiempo para ver cómo están las condiciones de ese hermano y qué puede hacerse para ayudarlo. En otras palabras, el punto que se destaca aquí es que el pastor de una iglesia es el pastor de una iglesia, pero cuando él tiene 2 o tiene 3 o tiene 4 iglesias, los ancianos de iglesia son los pastores de esa iglesia. Ellos conocen hasta cierto punto mucho mejor que el pastor de la iglesia la conducta de los hermanos, dónde viven, quiénes son, qué hacen, etc. De manera tal que un trabajo especial del anciano de la iglesia es pastorear. Ahora, nosotros decimos que es un trabajo del anciano, pero es un trabajo del diácono también. Y es un trabajo de los dirigentes de iglesia en todo el sentido de la palabra. En otras palabras, cada uno debe tener un interés, una preocupación por el otro, no importa la posición que usted esté asumiendo o usted esté ocupando. Organizar los ministerios de la iglesia. Hay iglesias que tienen hasta 21 ministerios ahora, y me gusta mucho eso. Ya fui a una donde había esa cantidad de ministerios, que quiere decir que todo el mundo está involucrado en algún tipo de trabajo, y ese es un ministerio. Pero es un trabajo del anciano de la iglesia, de los ancianos de iglesia, reunirse y ver cómo se distribuye este trabajo. Generalmente se hace cuando hay una iglesia grande y hay muchos ministerios, colocar a un anciano como ayudante, monitor, alguna cosa de ese grupo, y que esa persona de la junta de la iglesia, esa persona oficial de la iglesia, trabaje con ese grupo para que se pueda alcanzar sus objetivos como ellos desean. En consulta con el pastor, dirigir la junta de la iglesia. Es muy bueno que los ancianos de la iglesia trabajen con su pastor. A mí me gustaría, Pastor Rodríguez, que la asociación le pagara a cada iglesia un pastor. Óigame, qué bueno. Que hubiera dinero suficiente para que el pastor tenga una iglesia. Cuando eso sucede, toda la responsabilidad está encima del pastor, juntamente con la junta de la iglesia y los ancianos de la iglesia. Pero eso no es posible. En los campos donde yo trabajaba, siempre se le daba luz verde al anciano de la iglesia para que algunas cosas se trataran en consulta. Se llamaba por teléfono de alguna manera: mira, ahí está este problema. Si el pastor entendía que ellos podían seguir adelante, pues sigan adelante. Si no, espera que yo vaya. Y de alguna manera usted rompía su itinerario y su programa de trabajo y se metía allá para ayudar en lo que fuera necesario. Pero es muy bueno, ancianos de iglesia, que cuando a usted se le toque esa responsabilidad y ese privilegio, usted consulte con su pastor. Porque finalmente el último responsable es el pastor de la iglesia. Él debe saber lo que está sucediendo y él puede dar alguna directriz para que de alguna manera las cosas salgan
de la mejor manera posible. Es muy probable que en algunas ocasiones lo que hay son asuntos muy personales y alguien que no está envuelto, implicado en estas cosas, debería llegar allí y ver cómo sale mejor el punto que se está discutiendo. Él debe apoyar a su pastor. Nunca se ponga en contra de su pastor como anciano de iglesia. Si usted tiene que llamar a su pastor y decirle algunas cosas que cree que no son las mejores, no se lo diga delante de los otros ancianos. No se lo diga delante de la iglesia. No espere que haya un grupo para usted abrir su boca y decir tal o cual cosa que usted entiende que no fue bien hecha. Acérquese al pastor. Inclusive, cuando hay una junta de iglesia y hay una cosa que no está yendo bien y usted se está dando cuenta que no está bien, que no es así, pídale permiso al pastor y salgan afuera y hablen para que se vea claramente que hay un espíritu de unidad. Estamos juntos trabajando, haciendo esto. Y no que tengo interés solamente de demacrar la imagen de la persona que está dirigiendo en ese sentido la iglesia que nosotros tenemos. Reconozca el consejo y la opinión de sus dirigentes. El hecho de que usted está dirigiendo no quiere decir que usted es la persona que lo sabe todo, ni que tiene la última palabra en algunos casos de eso. Si es mejor entender que en la multitud de consejos hay sabiduría, no hay ninguna duda en eso. Ejercer su función en el periodo asignado. Los ancianos son nombrados por un año. Últimamente se ha notado en algunos lugares que el anciano es nombrado por 2 años. No hay ninguna cosa fuera de eso. Pero lo importante en esto es que si usted es nombrado por un año y usted es ordenado por un año, usted es ordenado para siempre. O sea, su función administrativa como anciano dura 1 año, administrativa en esa iglesia. Pero usted sigue siendo un anciano todo el tiempo en que su conducta se lo permita, de alguna manera. Otra cosa es que si usted es anciano de esta iglesia, es anciano de esta iglesia. Usted no puede ser anciano de la iglesia del colegio. Ahora, si usted sale de aquí y pide una carta de traslado, y la carta de traslado es aceptada, la iglesia del colegio entiende que usted es un anciano ordenado, simple y llanamente lo recibe. Si usted es nombrado en la iglesia, usted es un anciano sin tener que pasar otra vez por el proceso de la colocación de las manos y estas cosas que son conocidas. Aquí hay otro. Esta es una parte bastante dura, bastante difícil, porque aquí entran las emociones, el estado de ánimo de las personas. Entendemos claramente que muchas veces hay puntos de discutir que exaltan, exacerban los ánimos de las personas. Ayer hablaba yo con un estudiante y me dice, pastor, yo tengo la mecha muy corta. Y es un dirigente de iglesia. Yo tengo la mecha corta. Me está diciendo que a la hora que lo provoca un hermano de la iglesia se va a encontrar con él. Yo, bueno, hermano mío, ojalá que el pastor Rodríguez no lo sepa, ¿no? Porque eso, sí, porque a usted lo pusieron para apacentar, dice allí, no para dominar, no para usar la fuerza o su estado de ánimo para revelar claramente que usted aquí está haciendo lo que usted debe hacer, no importa lo que la gente piense. No puede dominar. Todos los que son miembros de una iglesia vienen voluntariamente, vienen porque quieren venir, vienen porque están contentos en este lugar, vienen porque desean la comunión con todos los hermanos. Nadie los trae, simple y llanamente hay un placer en esto. Así que usted no tiene derecho como dirigente de iglesia de tratar de imponer su punto de vista en aquellas personas que no están de acuerdo con usted, por la razón que sea. Inclusive, si usted es miembro de una junta y hay puntos encontrados allí, no es su derecho ni su privilegio coger el puño y golpear la mesa y decir, yo soy aquí el anciano. A la hora que usted diga, yo soy el anciano, perdió su título.
y dejó de ser anciano. Porque si usted tiene que explicarle a la gente que usted es anciano, que la gente no se da cuenta que usted es, definitivamente. Así que este punto importa mucho. No debemos dominar la grey del Señor. A mí me gustó mucho la expresión del Señor Jesús cuando le dijo a Pedro, apacienta. Porque yo sé que el Señor, si no fue con intención, yo me atrevería a decir que se lo dijo con intención, porque el Señor sabe quién es Pedro. Y se apacienta. No vaya con él, no vaya con el martillo en la mano a golpear a la gente, a decirle que no, apacienta. Y qué linda la palabra esa, ¿no, verdad? Apacentar. Ay. Los que nunca varían de opinión se aman a sí mismos más que a la pura verdad. Y dice la señora aquí comentando sobre este caso, en este pensamiento, que no es prudente. Eso está en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 229. No es prudente elegir a tales hombres como dirigentes de la iglesia, porque seguirán su propio juicio y plan sin importarle el juicio de los demás. Cuando se trabaja en grupo, se trabaja para que el consenso sea finalmente el que traiga a la luz el punto que la iglesia necesita o la decisión final que la iglesia necesita hacer en ese sentido. Hay más. Mantenerse informado de su pastor en cuanto a estos trabajos. Yo creo que esta parte, aunque yo lo he usado en otras partes, iglesias que están lejos de la asociación, aquí no es tan difícil. Los pastores tienen una vez a la semana, una vez al mes, creo que tienen reunión con los dirigentes de la asociación. Los documentos, estos que vienen de los departamentales, generalmente llegan sin ninguna dificultad. Así que no es trabajo, pero cuando esto ocurre en iglesias que están distantes, iglesias de campo, es necesario que esos informes, esas declaraciones, esos escritos que son enviados por la asociación, el anciano los tenga y los comente. Muchas veces vienen para saber qué hacemos con esto que se ha mandado aquí, con esta ofrenda que se está pidiendo, con esta nota que se nos está dando, y es importante que eso lo tengan en su mente. Como dirigente de la iglesia, hacemos nosotros muy bien con evaluar, y yo creo que los que tienen la nota que yo les di el sábado pasado, tienen esos detalles. Como dirigente de la iglesia, es bueno de cuando en cuando hacer un estudio, la misma junta o finalmente los mismos grupos, la escuela sabática que tiene un equipo bastante grande de trabajo allí, y que se evalúen y que vean exactamente cómo están haciendo su trabajo. Que lamento mucho que no tengan la libretita, pero yo sé que los que estuvieron el sábado pasado sí la tenían allí. No se ha hecho suficiente para todos, pero si le interesa a alguien, háblese con el pastor de la iglesia, que el pastor tiene ese material. Todo lo que yo he dicho aquí, él lo tiene también, así que usted puede usarlo sin ninguna dificultad. Como dirigente de la iglesia, vamos a ver cómo es su integridad dentro del trabajo que usted realiza, como dirigente también de la iglesia. Número 1. ¿Disfruto trabajar entre mis superiores y mis compañeros? Bueno, como usted no tiene papel, diga para usted mismo sí o diga no. ¿Se siente contento? Cuando el obrero no se siente contento, cuando la persona no se siente contenta con el trabajo o la persona que está haciendo el trabajo, es muy probable que el trabajo no se haga bien. Y muchas veces es mucho peor cuando alguien está haciendo algo para que no se haga bien y para demostrar que éste no tiene condiciones para hacer el trabajo. Esa es una situación bastante curiosa. ¿Disfruto trabajar entre mis superiores y mis compañeros de trabajo? Cuando eso no sucede, mejor deje el trabajo. Hay un pensamiento por ahí en un letrero que dice, cuando estés trabajando para una empresa, hable bien de la empresa. Diga bien de la empresa. Hable bien del jefe de trabajo. Cuando usted se sienta con la lengua tan pesada,
que no pueda seguir hablando bien de los dirigentes, salga de ese lugar y allá al frente entonces dele rienda suelta a su lengua. Eso es un término bastante prosaico, pero así es exactamente que dice. Dele rienda suelta a su boca y comience a hablar, pero hable afuera. Pero mientras estás comiendo, no muerda la mano que le está dando la comida, porque usted está recibiendo sus bienes y sus beneficios de parte de esas personas que le están dando ese bien a usted. Número 2, confían mis hermanos y dirigentes en mí como una persona de integridad. La palabra integridad quiere decir entero, todo, completo. Si no hay ese tipo de confianza, no convendría tener a esa persona por mucho tiempo en el lugar donde está trabajando. Hay que hacer el esfuerzo, hay que trabajar, buscar todos los medios de que esa persona pueda revelarse tal como es. Pero si esto no se puede y si esto no se logra, es mucho mejor no tener a esa persona en su medio, porque usted está trabajando como el que está desnudo. Todo el mundo lo está mirando. Usted no sabe exactamente cómo piensa la gente de afuera, aunque usted esté trabajando también. Hace algún tiempo me contó un compañero que en una junta de iglesia, en una junta de una asociación, una organización se estaba tratando un caso y se llevó allí a la mesa el nombre de una persona. Y se dijo algo fuerte de la persona. Pues, está bien. Se siguió hablando de lo que se estaba discutiendo y antes de terminar esa reunión, alguien llamó del otro lado del mundo diciendo que por qué se había tomado ese voto si ustedes no estaban esperando, si ustedes no sabían este y otro detalle. En otras palabras, usted tenía gente en la junta que lo estaba vendiendo. Te estaba dando cosas y hablando tan abiertamente, y muchas veces se dice, esto es confidencial, hermano. Ningún confidencial. No es confidencial nada. Acabando de tomarse ese voto, alguien fue y habló con alguien que estaba del otro lado del mundo. Y ese que estaba del otro lado del mundo llamó inmediatamente a la Junta a decir que por qué habían tomado esa decisión de la manera que lo habían hecho. Estaban vendidos completamente, ¿no es verdad? Y ese es un caso que debe ser tomado bien en cuenta. ¿Tienen mis asociados y dirigentes razones justificadas para dudar de mi veracidad? Eso sería lo último, tener un dirigente mentiroso aquí en la iglesia, ¿no es verdad? Dirigiendo la iglesia. La mentira es un pecado. Y la palabra de Dios dice abiertamente que el jefe de la mentira se llama Satanás, porque él es el papá. Y que él lo que habla es mentira. Así que definitivamente, si usted puede traducir el concepto que yo acabo de señalar con lo que hace una persona que es mentirosa, está diciendo que lo estamos confundiendo o lo estamos colocando al mismo lado de Satanás. Una persona que no habla la verdad crea situaciones bien difíciles dentro de la iglesia. Y mayormente si forma parte de algún tipo de junta o algún tipo de reunión, y todos los dirigentes de la iglesia forman parte de algún grupo, forman parte de alguna junta, de algún comité. Entonces es muy difícil no tener confianza cuando una de estas cosas se realizan con personas que tienen ese tipo de comportamiento. Aquí tienen otras. Vamos a ver. ¿Soy caprichoso en mi interpretación y aplicación de los reglamentos de la iglesia? A mí me dijo hace poco un joven anciano de iglesia que se discutían unos puntos bien importantes con relación a un comportamiento moral de un hermano. Y él, siendo el primer anciano de la iglesia, sacó el manual y le dijo, pastor, el manual dice esto. Desafortunadamente era un pastor. Y le dijo, mire hermano, echemos el manual a un lado y vamos a discutir. En el momento en que usted echa a un lado el manual, usted dejó de ser un dirigente útil. El manual es una segunda Biblia. Los dirigentes de la iglesia, todos deben tener un manual. Ellos deben saber lo que dice el manual. La iglesia se dirige por un manual. El manual no fue hecho simple y llanamente por hombres que caprichosamente decidieron hacer alguna cosa.
cada 5 años, cuando se reúne la iglesia adventista de todo el mundo, se estudia, se revisa, se considera, y con el consenso de dirigentes de todo el mundo, se hacen los arreglos, se le hacen las añadiduras o se le hacen las modificaciones del lugar, de manera tal que si usted quiere que la iglesia pueda trabajar como una iglesia unida, no eche a un lado el manual, porque lo que va a primar es el criterio suyo, y el criterio suyo posiblemente es pobre con relación a lo que piensan todos. Ese manual de iglesia debe ocupar el primer lugar a la hora de discutir cualquier punto que tenga que discutir la iglesia en ese sentido. Me muestro parcial a veces en la aplicación de los reglamentos cuando se trata de amigos, de parientes o de los que apoyan mi punto de vista. Vuelvo yo otra vez con mi punto. Yo fui pastor de una iglesia que tenía 30 miembros y estaba formado por 4 familias. Eso es lo peor que le puede ocurrir a un pastor. Y los pastores que están aquí saben lo que eso significa. Se dio el caso de un hermano del mismo grupo que cayó en un pecado nefando, vergonzoso. Y el hombre abiertamente dio muestra de que se sentía bien, porque a veces el pecado no es tan malo, ¿no? Usted no lo siente tan bien, a veces el pecado gusta. Y si gusta y usted lo está disfrutando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo voy allí, me encuentro con la junta. El primer anciano es hermano, es esposo de la hermana, es esposo de una hermana de ese señor. Y los demás son los otros dirigentes de la iglesia. A mí me toca de preguntar, hermanos, ¿qué piensan ustedes que debemos hacer? Y hubo uno que me dijo, vamos a llamarlo y vamos a dar una amonestación, hermano, y vamos a decirle que no lo haga más. Bueno, no podemos tener la seguridad de que una iglesia sí va a permanecer en esas condiciones, porque si alguien vio que usted asumió esa actitud, lo más probable es que se va a encontrar con otras personas que van a seguir el mismo patrón de conducta, porque si a este se lo perdonaron, lo hicieron así, era un hombre que había caído en una falta, estaba abiertamente, era un asunto de conocimiento público, ya el hombre había sido avisado y la misma familia le había llamado, pero dijeron, vamos a amonestarlo, vamos a decirle que no lo haga más. Bueno, es muy difícil hacer el trabajo cuando se trata de los amigos o cuando se trata de la familia. Yo soy uno de los que digo que si en alguna ocasión mi papá cae en alguna falta y yo estoy allí, yo voy a salir inmediatamente a trabajar en beneficio de él, pero no voy a tolerar de alguna manera que se tome una acción simple y llanamente porque ese es familiar o porque es un amigo suyo. Esto es muy natural. Aquí lo estamos mirando en esta misma semana, así es que no hay que discutir mucho. Y es mi hijo. Que es posible que eso sea así y realmente eso es así. Pero en términos de iglesia, cuando estas cosas ocurren, usted debe estar de parte de lo que dice la palabra de Dios. La acción que se tome debe ser aceptada y debemos trabajar con la persona para ayudarlo a recuperarse, si es que eso es lo que ha sucedido. Reconozco mi opinión o oposición como la única correcta sin tomar en consideración la opinión de los demás. Eso es terrible. Eso es muy doloroso. Si hay una persona que está pensando así, ya la señora de White había dicho, no lo pongan, no lo tengan allí. Denle alguna otra cosa que no tenga que ver directamente con el trabajo directo en la dirección de la iglesia, porque no está haciendo lo que el Señor espera que se haga en ese sentido. El dirigente de iglesia es un hombre íntegro, entero, y el ser entero quiere decir que usted no puede encontrarle dobleces de un lado o de otro porque sea un familiar o porque sea su amigo o porque sea tal o cual cosa, de ninguna manera. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos, aquí se nos acabó, ok, aquí no tenemos más. Yo voy a añadir una cosa más que está aquí que no lo pusieron allí. Si usted tiene un caso que usted no entiende y usted no ha encontrado luz, no tome acción
inmediata por lo que usted piensa que va a suceder. Hay un caso en particular de un anciano de iglesia. Este anciano de iglesia, buen misionero, hombre que trabaja bien en la obra misionera, ganador de almas, buen predicador. Fue compañero mío de trabajo también, que trabajábamos juntos como laicos, trabajando dando estudios bíblicos y cosas. Pero se le ocurrió a una muchacha decir que él había estado con ella. La muchacha tiene su novio. Había estado con ella. La cosa se había puesto bastante fuerte porque tanto él como ella se encargaron de hacer de público conocimiento que eso estaba sucediendo. Se le llamó al anciano. Y no ha pasado nada. No. Era la palabra de él contra la palabra de ellos dos o contra la palabra de ella. Pero esto sacudió bastante a la iglesia porque es un hombre bueno, es un hombre dedicado, es un hombre que tiene su familia, se conoce como un tremendo ganador de almas, anciano de iglesia. Y después de un tiempo que estas cosas se siguen discutiendo y se siguen mirando, la tendencia de la Junta de la Iglesia es sentarse a considerar qué se va a hacer con esto. Si la tendencia final, porque tiene amigos allí dentro de la iglesia, es esperar un poco, se podría esperar. Si no, vamos a tomar acción porque esto es un escándalo y esto está sucediendo. A alguien se le ocurrió una idea. Vamos a examinar a esta muchacha y vamos a llevarla donde un psicólogo, vamos a llevarla donde un médico. Ocurre que la llevaron donde un médico, psiquiatra sería. Y el hombre comenzó a usar los métodos que él conoce para conocer qué es lo que hay. Y finalmente comprobó que no era verdad. Pasamos noches y noches luchando con ese caso y con él llegando de un lugar a otro buscando a ver qué se podía hacer. No se podía hacer nada hasta que este señor le dijo, no, eso es mentira. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que esa gente eran vecinos. Y él parece que le llamó la atención a la muchacha por algunas cosas. La novia y el novio se pusieron en connivencia y dijeron, vamos a destruirlo. Estas son cosas que las iglesias deben estudiar y deben estudiar con mucha tranquilidad, con mucha oración, con mucho estudio y con muchas consultas. Casos de esta naturaleza no se tratan directamente así en la iglesia, se llevan a foros más altos, a la asociación, a la unión, a las juntas, para que ésta, con el número mayor de consejeros, pueda conseguir exactamente qué es lo que hace. Nosotros por poco desgraciamos a ese hombre, que hoy en día es un gran pastor, murió ya, pero fue un tremendo pastor. Muchas veces cuando yo pienso hacia atrás, porque yo estuve también involucrado en esa investigación, en esa búsqueda, me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si nosotros después de 2 meses de estar discutiendo y tratando esto, hubiéramos tomado acción? Porque ya hay que tomar acción, ya es un escándalo, ya esto es de público conocimiento en la iglesia. Así que, ¿qué vamos a hacer? Gracias a Dios que el Señor ilumina, hay muchos hombres de oración y muchos hombres del estudio de la palabra de Dios que son iluminados por el Señor y el Señor les dice qué deben hacer. Usted puede estar seguro que si usted está trabajando para Dios y usted es un hombre íntegro, el Señor lo va a usar y va a revelarle a usted cosas que posiblemente no se lo dice a otro, porque usted es un canal a través del cual Dios sigue hablando y sigue ayudando a otras personas. Yo espero que en un estudio de esta naturaleza, pastor, lo estoy comprometiendo para que la iglesia reciba ese material escrito que nosotros distribuimos el sábado pasado allí, y que todos seamos beneficiados, que lo leamos con tranquilidad y veamos cuál es el interés que Dios tiene. Siervos útiles somos si hacemos un poquito más de lo que se nos pide que hagamos. Nosotros somos siervos útiles si nosotros podemos dedicar todo nuestro tiempo a servir, a dar algo. Nosotros somos siervos útiles y nosotros, participando de alguna función dentro de la iglesia, podemos hacerlo con entusiasmo, podemos hacerlo con alegría,
podemos ser el primero en participar en él, que nadie tenga que empujarnos, que nadie tenga que pedirnos, que nadie tenga que esperar por nosotros, que seamos los primeros que llegamos a una junta de iglesia para dar nuestra opinión y para proponer, etcétera, y que seamos los mejores oidores. La mejor cosa que puede hacer un miembro de junta no es dar su opinión, sino es levantar su mano. Esa es la que dice. Usted puede hablar y hablar y hablar, todo lo que usted diga está bien dicho o mal dicho, pero quien va a decidir finalmente qué es lo que pasó en esa conversación o discusión que fue su mano. Así que quédese callado, que la mayor parte de las veces mucha gente va a decir lo que usted quería decir y ya usted se lo ahorró. No tiene que decirlo, pero a la hora de levantar la mano, levante su mano, déjela baja, porque esa mano es la que va a determinar exactamente si lo que usted está votando va a echar adelante o si no va a echar adelante. Que Dios les bendiga y que puedan recibir este tipo de material que todavía creo que les va a servir de mucha utilidad. Quiero invitar aquí a la hermana Marta un segundito. Mientras nos preparamos para cantar un precioso himno, hermanos, 354, o cuánto necesita obreros el Señor. Tenemos a la hermana Silvia, ¿verdad?, que nos puede ayudar con el himno final. Y aquí hay un par de hermanos, después de haber escuchado estos importantes mensajes, de verdad que han sido de gran bendición. Queremos no simplemente decir qué rico, qué bonito, sino así, Padre, tú me has amado, me has dado esta oportunidad de conocer este precioso evangelio. En respuesta quiero servirte. Tuvimos un lindo grupo de hermanos que estuvieron con nosotros desde el sábado pasado. Le vamos a entregar su certificado. ¿Ustedes quieren venir aquí al frente, hermanos, para que ustedes conozcan un grupo de hermanos que dice: Señor, queremos colocar nuestros dones al servicio del Señor? Vamos a invitar a Fernando, gracias, Yanira. Vengan acá, tenemos un lindo certificado. La secretaria me va a leer de qué se trata, qué dice allí, ¿verdad? Y hermanos, hay dos desprendibles. Si usted siente en su corazón que es mucha nuestra deuda con Dios, si quiere decir: Padre, el tiempo está avanzado, hay mucha mies y pocos obreros, me gustaría apoyar esta iglesia colocando los dones que Dios me ha dado a su servicio. Si ese es su deseo, para gloria del Señor, solamente escríbame su nombre allí, su teléfono, estaremos orando por ustedes. Levante la manito, por favor, allí tengo dos buenos ayudantes. Y si usted tiene alguna fortaleza que Dios le ha dado, la ha descubierto y le gustaría que sea tenido en cuenta para algo, para un servicio en un futuro, hermanos, siéntase libre de hacerlo para la gloria y honra del Señor. Amén. ¿Hay alguien que le gustaría levantar su manito? Gracias, hermano Wilson, gracias. Vamos a venir acá al frente. Y la hermana Marta me va a leer las personas que desean también, ¿verdad?, recibir esta bendición. El certificado de participación del seminario Liderazgo Centrado en Cristo. El lugar, Iglesia de Bellavista. Fecha 1 de septiembre del 2012 y el 7 de septiembre del 2012. El pastor Ramón Araujo certifica que, y va el nombre de la persona, participó del seminario Liderazgo Centrado en Cristo. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Ahí está el hermano Rodríguez, están nuestros hermanos Wilfredo. ¿No se animan? Vamos a invitarles, ¿verdad?, a las personas que fueron mencionadas. Un lindo recuerdo, hermanos, de esta actividad. En la Sociedad de Jóvenes escuchamos de todo, pero más que una vez al año la iglesia debe saber qué se trata, ¿verdad? Este librito azul, ¿verdad?, que nos habla del perfil y cómo trabaja Dios con su iglesia organizada. Esa es realmente la primera ley del cielo, y Dios está buscando personas que digan: Señor, con tu método, a tu estilo, con tu indicación, queremos trabajar porque queremos ver el rostro del Señor. Hay mucho trabajo que hacer y esta gran iglesia necesita más de 110 personas en todos los ministerios para poder operar. Así que Dios bendiga, ¿verdad?, a estas personas. ¿Alguien más? El hermano Israel Cruz. Gracias. Ustedes se conocen, los que estuvieron desde el comienzo del seminario. Estamos invitando para que venga acá el hermano Santiago Vargas. El tiempo está avanzando, solamente pasen aquí al frente, hermanos. Queremos darle este recuerdo: hermano Wilfredo, su esposa, el hermano Abelardo, Fernando González,
Gracias, queremos tener una oración, hermanos, y aquí ustedes están viendo sangre nueva, personas que están recién llegando a la iglesia, quieren decir, Padre, te colocamos nuestros dones a tu servicio. Qué hermoso. Gracias. Los hermanos que desean colocar y unirse, ¿verdad?, al servicio del Señor. Veo a la hermana Damaris, que por ahí también debe estar en la lista. ¿Alguien más quiere decir, Padre, esta iglesia tiene más de 300 miembros, aquí tal vez no me han tenido en cuenta? Bueno, simplemente escríbalo aquí, ¿verdad? Y lo vamos a tener en oración. Y es el Señor el que llama, ¿verdad? Pero que en su momento también podemos tener una comunicación y escucharnos con su deseo de servir. Gracias, hermano Ángel, su esposa, alguien más de lo que... Y vamos a tratar de hacer algún plan entonces, de acuerdo a lo que el pastor nos dijo acá, para quienes realmente están interesados en este material. Vamos a cantar este precioso himno. Voy a pedirle, ¿verdad?, la hermana está aquí con nosotros, y es el 354 del viejo himnario. Oh, cuánto necesita obreros el Señor, que anuncien su palabra. Si podemos, aquí tenemos una buena garganta y una buena pianista, así que vamos a estar en pie, hermanos, y finalmente nos vamos a consagrar al Señor. Por favor, lléneme este papelito, hermanos, entrégueselo, hermanos, al hermano Wilson, al pastor de los jóvenes. Allá a la salida estaremos recibiéndolo. Y esta respuesta es para el Señor, ¿ok? Como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Oh, cuánto necesita obreros el Señor, que vayan prestoso al campo de labor. Alegre yo le digo con todo mi valor, con fijo cuenta tu Señor. Voy, Señor, voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy, Señor, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Ahora en la batalla, enséñeme, Señor, sostén y calmadora, y aliento, fe y valor, para vencer las huestes tentador. Conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Voy, Señor, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. La carga que soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos yo debo aliviar, para salvar las almas doquier me estar. Conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Voy, Señor, voy, Señor, conmigo cuentas tu Señor. Oremos todos. Señor y Dios, te damos muchas gracias por este momento que hemos dedicado para repasar las responsabilidades que nosotros tenemos como dirigentes tuyos, para que nosotros podamos entender que todos somos tus dirigentes aquí, que los dirigidos y los dirigentes podamos comprender lo que tú esperas de cada uno de nosotros, que lo tomemos en serio y que lo hagamos para la gloria de tu nombre, porque eso es parte también de nuestra formación espiritual. Pedimos que los que hemos tenido la oportunidad de participar de este programa podamos repasarlo,
podamos analizarlos y podamos hacerlo parte de nuestro trabajo y de nuestras actividades ahora al iniciarse este nuevo año eclesiástico que ha de venir. Una bendición también para los dirigentes actuales de la Iglesia, aquellos que han de ser reelegidos, aquellos que de alguna manera van a ocupar alguna otra función, que tú les des también siempre ese tipo de estilo de vida que le permita a otros ver en ellos a hombres y mujeres llamados por ti, en el nombre de Jesús. En la hora de sentarse, hermanos, gracias por habernos acompañado. Quiero que incluyan en sus oraciones al hermano Alfredo Cintrón. Está en un momento crítico, realmente se ha hecho todo lo posible, así que oren por su esposa, por sus hijos. Así es la vida, hermanos. Nacemos, crecemos y un día descansamos. Así que también quiero recordarles, 29 de septiembre a 6 de octubre, tendremos Fuego del Cielo, hermanos, con las profecías del fin del tiempo. Estará con nosotros Oliver Coronado, el pastor Esteban Bor y Debbie Gates. Así que ténganlo en su agenda, ore al Señor y prepárese para recibir mensaje puro de la palabra del Señor. Gracias, hermanos. A la salida quiero recoger, ¿verdad?, su voluntad de servicio para la gloria del Señor. Muchas gracias, pastor Araújo. ¿Cuánto le agradecen al pastor por su bondad de haber sacado este tiempo y habernos apoyado con este precioso material? Muchas gracias, hermanos. Feliz noche, feliz sábado. Dios les bendiga.